Hermano Carlos, le hacen acá una pregunta a través de la línea del CIC. Hermanos, ¿por qué ni el Señor Jesús ni los apóstoles pronunciaron el nombre de Jehová? ¿Y por qué muchos al enseñar invocan el nombre de Jehová? Tengo entendido que el nombre divino es Jesús, y al pronunciar el nombre de Jehová, ¿sería dualismo? No, ese es un pensamiento mesiánico de algunos sabiondos que sabiendo mucho no saben nada. Si lees el Salmo 100, hay 3 razones por las cuales se le debe servir a Dios. Y una de ellas es reconocer que Jehová es Dios. Ahora bien, con respecto al nombre, es muy interesante que comprenda que los nombres cambian según el idioma. Si yo me voy para Estados Unidos, no soy Carlos. Charles. Entonces, ¿qué? Son 2. Dejemos de estar tan preocupados por el juego de aquellos que, habiendo caído de la gracia, buscan trastornar la fe de algunos. Motivo a quienes tienen esa inquietud a que lean la mayor apología en relación a la defensa de la doctrina de la gracia que se encuentra en la carta a los Gálatas. Pedro y Bernabé querían influenciar a los gentiles en Galacia a que vivieran las prácticas mosaicas. Y entonces el escritor consagrado da una enseñanza interesantísima acerca de las diferencias que hay. Y va más allá. Dice que quien quiere imponer las prácticas mosaicas en una iglesia salva por gracia, simplemente le llama así: ha caído de la gracia, han pervertido el evangelio. Y eso simplemente hace ver que se les ha olvidado que habiendo sido salvos por gracia, ahora van a querer terminar por las prácticas de la ley que tenían que ver inclusive con la circuncisión. Por eso es que en su defensa el apóstol deja ver que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces a algunos, dándoselas de que vale la pena la palabra hebrea como tal, entonces quieren judaizar a los cristianos que son salvos por gracia. Así de que lo mejor que usted, si tiene la inquietud, puede hacer, léase la carta a los Gálatas y léase el capítulo 15 del libro de los Hechos y usted encontrará la verdadera razón de la gracia. ¿Ya? Conscientes que en hebreo es Jehová, porque hasta ese momento Dios no se había manifestado en carne. Pero cuando Dios se manifiesta en carne, requiere un nombre de persona. Y la única persona de Dios es Jesucristo. Si usted lee bien en el Evangelio de Lucas, descubre que Jesús fue presentado al 8º día como cualquier niño. Y le pusieron el nombre que de antemano había sido anunciado por el ángel, que es el equivalente al nombre de Dios en persona, como estaba profetizado en Isaías capítulo 35, verso 4. Hago alusión a la Vulgata latina. Decida los de corazón apocado que no teman. Dios en persona. Y esa persona de Dios necesitaba un nombre de persona y que también representara lo que en sí venía a ser. Y por eso el ángel le dice a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, no es para nada pensar en un dualismo. Simplemente Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo se llamó Jehová, en griego se llamó Yahvé, y eso es todo. Amén. Amén. Pastor, ¿cómo salir de una atadura de pecado? Es sencillo, renuncie. Dios salva, pero usted tiene que renunciar. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y algo más, si lees el capítulo 53
55 de Isaías, dice textualmente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Así que no espere que Dios va a llegar donde usted está y le va a romper unas cadenas, porque eso no lo va a hacer Dios. Él le da las herramientas suficientes para que usted, haciendo uso de su voluntad, tenga la capacidad de decir sí o de decir no. A mí nadie me obliga a ser adúltero. A mí nadie me obliga a ser esclavo de los alucinógenos. A mí nadie me obliga a ser violento. Soy yo el que lo decido. Y así como decido hacerlo, también puedo decidir no hacerlo. Y alguien dirá, entonces, ¿dónde está la obra de Cristo? Bueno, la que fue hecha en la cruz del Calvario para que todo ese pasado terrible desaparezca de su hoja de vida, como dice Pablo en la carta a los Colosenses. Él, tomando el acta de los decretos que nos eran contrarias, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la mejor manera de ser libre de las ataduras es usted decidiendo su vida para Dios. Todo pecado es una cadena que el diablo le ha puesto al ser humano. Muchos, por no decir todos los que conmigo son cristianos, hoy fuimos esclavos de todo eso. Pero un día decidimos cambiar nuestro rumbo por la fe en Cristo Jesús, y a causa de su obra justificadora fuimos declarados inocentes siendo culpables, después de haber dado un giro de 180 grados de una manera voluntaria, porque Dios no obliga. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén.